Seguimos resolviendo ejercicios de cinemática. Soy el profesor Aldo Poma y quiero darte la bienvenida a este nuevo video. Bien, empecemos. Nuestro ejercicio dice: dos trenes se cruzan perpendicularmente y hacen un recorrido durante 4 horas, siendo la distancia que los separa al cabo de ese tiempo de 100 kilómetros. Si la velocidad de uno de los trenes es de 20 kilómetros, calcular la velocidad del segundo tren. Quiero hacer énfasis un poquito en esta parte. Miren, he visto que a muchos de los chicos nos falta o les falta esto de entender el problema, lectura comprensiva. Para muchos problemas en física, necesitamos entender el problema, necesitamos saber o tener una lectura comprensiva para resolver los problemas. Muchas veces los chicos quieren agarrar el problema y buscar directamente una fórmula cuando las cosas no son así, ¿no? Entonces es necesario leer 3, 4, 5 veces, no importa, hasta poder entender el problema. Luego, también en muchos de los casos, como en este, por ejemplo, es necesario hacer gráficos o bosquejos, ¿no? O esquemas de lo que significa el problema, porque eso nos va a facilitar la resolución. ¿Listo? Tengan en cuenta lo que les estoy mencionando, ¿sí? Bien, entonces intentemos resolver este ejercicio. Analicemos entonces el problema. Cuando nos dicen que dos trenes se cruzan perpendicularmente, ¿qué significa perpendicular? Perpendicular significa esto. Primero, un eje Y y un eje X. Esto es perpendicular. Significa que un tren está yendo con esta dirección y el otro tren estaría yendo con esta dirección. Entre ambos tienen que formar un ángulo de 90 grados. Eso significa perpendicularmente, para empezar, ¿ya? Teniendo en cuenta entonces lo mencionado, voy a dibujar acá. Perdón porque las líneas no estén tan rectas. ¿Sí? Voy a hacer todo lo posible para hacerlo bien. Bien. Esto dice así, ¿no? Un tren, entonces, estaría, o sería este, le vamos a llamar el tren A, y a este el tren B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ambos, desde el momento en que se cruzan en este punto, digámoslo así, en este punto, ¿no? Empieza el tren, se mueve para este lado, y el tren B se mueve para este otro lado. En ambos casos, dice, recorre o dura un tiempo de 4 horas. En 4 horas. ¿Listo? ¿Qué significa? De que acá, por ejemplo, han transcurrido 4 horas. Acá también han transcurrido 4 horas. Y en esas 4 horas, obviamente, ha avanzado una distancia, el tren A, y el tren B también ha avanzado otra distancia, ¿no? Entonces dice, pero al cabo de esas 4 horas, la distancia que los separa es de 100 kilómetros. ¿Cuál es la distancia que los separa? Desde este punto hasta este punto. Dice, ¿cuánto tendría que haber? Una distancia de 100 kilómetros. Entonces, ¿qué significa? De que en estas 4 horas aquí, ¿no? Estas 4 horas es tiempo, pero el tren A ha recorrido una determinada distancia. El tren B también ha recorrido una determinada distancia. ¿Listo? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es calcular una de las distancias. ¿Cómo calculamos? Por ejemplo, vamos a llamar para el tren B, le vamos a poner este dato. Dice, si la velocidad de uno de los trenes es de 20 kilómetros por hora, entonces acá le voy a poner para el tren B, su velocidad va a ser de 20 kilómetros por hora. El tren A, no sabemos su velocidad, eso nos está pidiendo calcular, ¿no? Calcular la velocidad del segundo tren. Entonces, esta velocidad es la que vamos a calcular. Para eso nos vamos a ayudar de estos datos.
de los datos que nos ofrece el tren B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo le hacemos? Miren, para orientarnos un poquito mejor, todo esto que se ha convertido, lo que hemos dibujado en nuestro esquema que se ha convertido, eso es un triángulo rectángulo, ¿no? Es un triángulo rectángulo. Y sabemos, ¿no?, que los triángulos rectángulos se resuelven o bien con funciones trigonométricas como seno, coseno, tangente, o también podemos resolver con el teorema de Pitágoras. Entonces, cualquiera de esas situaciones, de acuerdo a lo que el problema nos pida, vamos a tener que utilizar, ¿ya? Voy a empezar por acá. Voy a sacar primero el valor de esta distancia. Esto es lo primero que vamos a sacar, ¿ya? Entonces puedo decir, con los datos que tenemos, fíjense, tengo el tiempo, estas 4 horas es tiempo, tengo la velocidad y tengo, o sea, lo que quiero calcular es la distancia. Primero quiero saber cuánto ha recorrido el tren B. Entonces, para ello, nosotros sabemos por definición que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Por lo tanto, la distancia, ¿no?, la distancia será igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, reemplazando datos, tendríamos la velocidad, hemos dicho que es 20 kilómetros por hora, ¿no? Vamos a multiplicar esto por el tiempo. El tiempo es 4 horas. ¿Listo? Horas con horas se me van a simplificar. Entonces voy a tener una distancia de 20 por 4 es 80. 80 kilómetros. Esta sería, ¿no?, la distancia. Entonces puedo decir que desde este punto hasta este punto hay aquí 80 kilómetros. Entonces, ya tengo este resultado. Entonces, lo único que me faltaría sacar es ahora esta distancia de acá que estoy apuntando. La distancia que ha recorrido el tren A. Eso es lo que me faltaría. ¿Y cómo puedo hallar aquello? Obviamente no puedo utilizar la fórmula de velocidad, distancia sobre tiempo. ¿Por qué? Porque solo tengo el dato del tiempo. No tenemos la distancia, tampoco tenemos la velocidad. Pero la distancia aquí la puedo sacar con el teorema de Pitágoras, porque recuerden, les dije, este gráfico se ha convertido en un triángulo rectángulo, entonces para eso voy a aplicar el teorema de Pitágoras, ¿no? Recuerden, en el teorema de Pitágoras, a ver, voy a volver a representar este triángulo, ¿listo? En el teorema de Pitágoras tenemos una hipotenusa que casi siempre la denotamos con la letra C minúscula y tenemos los dos catetos A y B, ¿no? Entonces en este caso yo tendría el valor del cateto B, que sería 80 kilómetros, y tendría el valor de la hipotenusa, que son 100 kilómetros. Entonces yo quiero saber el valor del cateto A. Entonces eso es lo que vamos a hallar en este momento, ¿sí? Entonces, el teorema de Pitágoras, ¿qué nos dice? ¿Cómo se resuelve eso? El teorema de Pitágoras dice, la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. Ahora, analizamos esto, el teorema de Pitágoras, y decimos, ¿no? La hipotenusa, el valor de la hipotenusa la conocemos, no hay problema. El valor de A, no. Eso es lo que tenemos que hallar. El valor de B también lo conocemos. Entonces, de acá, de esta ecuación, yo tendría que despejar esto, ¿no? El valor de A, el cateto A. Entonces, despejando mi ecuación, ¿cómo vendría a ser? Esto vendría a ser de esta manera, ¿no? Y para simplificar el cuadrado, simplemente tengo que poner en raíz el segundo miembro, ¿no? C al cuadrado menos B al cuadrado. Eso tendríamos que hacer. Ahora sí puedo reemplazar ya los datos. Entonces, reemplazando datos, tenemos la hipotenusa vale 100 kilómetros al cuadrado menos 80 kilómetros al cuadrado, ¿no? Listo. Entonces, de acá el valor
tenemos el resultado de el resultado de todo esto va a ser 60 kilómetros. Entonces, miren, hemos hallado el valor de B, o sea, ya sabemos que acá, perdón, el valor de A, ¿no? La distancia recorrida por el tren A son 60 kilómetros. Entonces, podemos decir de que el tren A en estas 4 horas ha recorrido 60 kilómetros. Entonces ya tenemos la distancia, ¿no? Ahora fíjense, tenemos la distancia, tenemos el tiempo. Con esto ahora ya podemos calcular su velocidad, lo que nos está pidiendo, ¿no? Calcular la velocidad del segundo tren. Entonces vamos a calcular su velocidad con ese dato que ya hemos podido hallar. Tenemos, voy a escribir acá, el tiempo para el tren A, obviamente, ¿no? Es 4 horas. La distancia que ha recorrido, esto hemos calculado con el teorema de Pitágoras, la distancia es de 60 kilómetros. Por lo tanto, yo necesito saber ahora la velocidad. Eso es lo que tenemos que calcular, ¿no? Dijimos, la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Reemplazando datos, distancia 60 kilómetros, tiempo 4 horas, ¿no? Entonces, el resultado va a ser 60 dividido entre 4 es 15 kilómetros por hora. Este sería el resultado del problema. ¿Listo? Bien, entonces así es como se llega a resolver este ejercicio. Una vez más, es necesario, muy necesario entender los problemas, ¿sí? Y lejos de aquello también es necesario repasar los temas anteriores. Mira que en este problemita que se nos ha presentado, no solo estamos aplicando la fórmula de cinemática del movimiento rectilíneo uniforme, que es velocidad es igual a distancia sobre tiempo. No estamos aplicando solo eso, sino ya estamos utilizando, por ejemplo, el teorema de Pitágoras. Puede ser que usemos alguna función trigonométrica, puede ser seno, coseno, tangente. Entonces, a lo que quiero llegar es que siempre tienes que ir repasando todos los temas que hayas hecho. Repasar, tener las bases bien sólidas, y con esas bases sólidas vas a poder seguir resolviendo los ejercicios que vienen más adelante. Espero que se haya entendido, y para terminar te voy a pedir de que pues compartas el video si te ha servido, comparte con tus compañeros, ¿no? Con las personas que realmente lo necesiten, para poder así crecer o hacer más videos. Bien, ha sido un placer.